continuación veremos la clase de Demografía y Epidemiología del Envejecimiento. Una de las características del envejecimiento en Chile es que ha sido un envejecimiento muy acelerado. Y aquí hay dos causas que han generado este aceleramiento del envejecimiento. Por un lado, el descenso sostenido de la mortalidad desde fines de los años 40. En el año 1951, la mortalidad era de 13,3 por 1000 habitantes. En el año 71, esta bajó a 7 por 1000 habitantes y en el 2010 fue de 5,7 por 1000 habitantes. Como ven ustedes, fue disminuyendo de forma importante la mortalidad entre los años 50 y actualmente. Por otro lado, hay otro factor que es la reducción de la tasa de fecundidad. Y vemos que la tasa de fecundidad es hijos por mujer. Y entre el año 1955 y el año 1960, habían 5,5 hijos por mujer. Al año del 1980 al 85, esto disminuyó a 2,67 hijos por mujer, y ya en el 2010 al 2015 era 1,8 hijos por mujer, y actualmente está en el año 2020 al 25, 1,7 hijos por mujer, y la tendencia es que esta siga bajando por las condiciones sociales, económicas y las condiciones también de la juventud. Es raro que vaya a subir. Por lo tanto, el envejecimiento va a seguir su aceleración. Aquí podemos ver una comparación entre 4 pirámides entre 4 años. Y partimos por la de 1950, que fue cuando la demografía creó este concepto de pirámide, y podemos ver, ¿no es cierto?, que es la primera a izquierda arriba. Podemos ver que la base era realmente la más amplia, que en la base, la primera barra es de niños entre 0 y 4 años, que era el mayoritario. Nacían muchos niños, pero morían muchos también. En ese tiempo nacían fallecían alrededor de 200 niños por 1000 nacidos vivos. Y en cambio hoy día la tasa de mortalidad infantil es un 7,6 por 1000 nacidos vivos. Se fija la diferencia entre 200 que fallecían por 1000 nacidos vivos y hoy día solamente estamos en un 7,6. Este indicador corresponde a los países desarrollados. Nosotros tenemos indicadores de países desarrollados, a pesar de que nuestro presupuesto de salud es muy bajo respecto al Producto Interior Bruto. Y posteriormente, ¿no es cierto?, fallecían muchos niños. Entonces la mortalidad era alta y la fecundidad la mortalidad era alta y la fecundidad también era alta. Ya vemos en el año 2005 que esto cambió radicalmente. Y observamos que la base, que es la primera barra, que el grupo de 0 a 4 años ya es la menor. Y eso va creciendo en adolescente, en adulto, y ya en la población adulta vemos un crecimiento importante. Partiendo de los 60 años, ¿no es cierto?, vemos un grupo que va creciendo progresivamente, y aquí ya vemos algo interesante, que el grupo de 80 años y más, especialmente mujeres, que es el amarillo, empieza a tener un crecimiento importante. Y como ven también, ¿no es cierto?, que hay un tema de género, las mujeres envejecen mucho más que los hombres. Después ya nos ubicamos en la pirámide del año 2025, una proyección, y podemos observar que todos los grupos menores de 14 años se estabilizan en el crecimiento, aumentan los adultos y aumentan más importantemente los adultos mayores, teniendo como característica el grupo de 80 años y más, que es el que más crece dentro del grupo de personas mayores. Y después, ya proyectándome al 2050, en donde ustedes estarán en pleno trabajo, en plena etapa de su desarrollo profesional, ustedes les va a tocar vivir esta realidad en donde existirán más personas de 80 años que personas de 0 a 4 años. La última barra son de 80 años y más, y la primera barra es de 0 a 4 años y más. Y eso, ¿no es cierto?, lo que nos hablamos de un envejecimiento, el envejecimiento. Ahora, el tercer factor que generó este envejecimiento acelerado también fue la esperanza de vida al nacer, ¿ya? Y la esperanza de vida al nacer significa una niña que nace hoy día en el Hospital San José, ¿cuántos años tiene la probabilidad de vivir? Y en el caso de las niñas, tiene la probabilidad de vivir hasta los 80 años.
Y como vemos en esta curva, ¿no es cierto?, desde el año 1950, esta esperanza de vida fue aumentando. En el caso de la curva verde, vemos que son las mujeres, en que las mujeres tienen más envejecimiento que en el hombre, y la roja es de los hombres. Este es otro factor. Entonces, entre los factores que generan envejecimiento está disminución de la mortalidad, disminución de la fecundidad y aumento de la esperanza de vida al nacer. Son los tres factores que han llevado al envejecimiento de la población. Ahora, el otro concepto que yo les hablaba, ¿no es cierto?, es el envejecimiento del envejecimiento. Y acá vemos un gráfico en donde podemos ver que la población de 60 y más años, que es la barra azul, ¿no es cierto?, va teniendo un crecimiento sostenido. La población de 60 a 74 años, un poco más alta, que está en rojo. La que está en verde, ¿no es cierto?, una población de 75 años y más, y la que está en el fucsia, ¿no es cierto?, de una población de 80 años y más. Y si ustedes miran la curva, desde el año 2000 ha ido teniendo un crecimiento sostenido, ¿ya? Así que por eso que se plantea que dentro de un grupo de adultos mayores, la que más crece es la de 80 años. Ahora veamos cuáles son las causas de muerte en las personas mayores. En primer lugar está la enfermedad cerebrovascular. Y observamos, ¿no es cierto?, y ahí la tasa por 100.000 habitantes, por 100.000 habitantes fallecen 474 personas por enfermedad cerebrovascular, especialmente las mujeres son las que más fallecen por esta causa. Y la enfermedad isquémica del corazón, que es el infarto agudo del miocardio, la tasa es de 380 por 100.000 habitantes, y ahí fundamentalmente más mayoritarios los hombres. Después están las demencias y Alzheimer, con un 240 por 100.000 habitantes, la enfermedad hipertensiva, 232 por 100.000 habitantes, la neumonía, 222 por 100.000 habitantes, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias también están 203, la diabetes mellitus, 184 por 100.000 habitantes, la enfermedad del sistema urinario, 173 por 100.000 habitantes, el tumor maligno de estómago, 153 por 100.000 habitantes, y la insuficiencia cardíaca, las complicaciones, 136.000. Estas son las causas de muerte de las personas mayores. Como observamos, las primeras, ¿no es cierto?, son las cardiovasculares, que son las que más encontramos nosotros también en nuestra población. Ahora, la tasa de mortalidad por tumores malignos también en las personas mayores. En primer lugar está el estómago, en segundo lugar está la próstata, tráquea de los bronquios y pulmón, el colon, las vías biliares, el páncreas, hígado y las vías biliares, y la mama, ¿ya? Después tenemos las causas de hospitalización. ¿Por qué se hospitalizan las personas? Y aquí están las causas de hospitalización en los servicios de urgencia. Y podemos observar que se correlaciona con las causas de muerte también, que el 20% ingresa por causas circulatorias, un 18% por causas respiratorias, un 7% por traumatismo y envenenamiento, ahí por ejemplo están las caídas, y también un 7% las cirugías de urgencia, y todas las demás causas, que son las misceláneas, un 48%. Esas son las causas de hospitalización. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? ¿Qué porcentaje de la población tiene riesgo cardiovascular de acuerdo a la población general? Entonces, el sedentarismo está presente en el 96% de la población adulta mayor. Después le sigue la obesidad abdominal, en que el 75,4% tiene un aumento de obesidad abdominal, la hipertensión arterial un 74,6%, el síndrome metabólico un 51,6%, el riesgo alto un 48,1%, las dilipidemias, las dilipidemias con LDL es un 42,7%, el colesterol total un 41,6%, el HDL un 39,5%, los triglicéridos un 33,4%, la diabetes un 25,8%, el infarto agudo del miocardio un 9,9%, las accidentes cerebrovascular autorreportados 9%, y la función renal disminuida. Como ven, ¿no es cierto?, en esto es lo que nosotros trabajamos. Cuando hacemos controles cardiovascular, nosotros educamos en todos estos factores de riesgo, y ahí podemos ver la importancia, ¿no es cierto?, la trascendencia que tienen estos factores de riesgo, siendo el más importante el sedentarismo. Y también es interesante que en este gráfico tengamos también
la función renal disminuida ya en un 2.7. Eso yo los insto a que ustedes se preocupen mucho de la función renal, porque en la medida que estos factores de riesgo que hemos nombrado arriba no se controlan, la función renal empieza a disminuir. Ahora, desde el punto de vista de los hábitos alimentarios, el consumo de productos lácteos, que es fundamental porque es el que aporta el calcio, solamente lo consume el 38,6,9%. Y el consumo de pescado y marisco también un 36,8%. Y el consumo excesivo de sodio un 96,94%. Es decir, aquí nosotros nuestras estrategias educacionales nos han servido, porque ustedes van a ver en los controles cardiovasculares que el médico le dice consuma menos sal, la enfermera le dice consuma menos sal, y la nutricionista le dice consuma menos sal, y las personas siguen consumiendo sal, porque la sal tiene una relación importante con el aumento de la presión arterial. La prevalencia de consumo de 5 porciones de fruta y verdura al día, como ven ustedes, es extremadamente baja. No hemos mantenido en las diferentes encuestas de salud de la población, no hemos mantenido en este 16-17%. O sea, no aumenta. Y la educación que nosotros decimos, coma verdura, coma fruta, tome agua, consuma productos lácteos, consuma pescado y marisco, baje la sal, no tenemos impacto. Y aquí tenemos que seguir trabajando mucho porque las enfermedades cardiovasculares tienen que ver mucho con la alimentación y con el ejercicio, indudablemente con los fármacos. Pero los fármacos yo diría en último lugar. Pero primero está la alimentación, la actividad física y los fármacos. Aquí también están las personas según el estado nutricional. Y aquí lo que nos va a interesar más son los extremos. Y podemos observar, ¿no es cierto?, que el que está azul en bajo peso, el de 65 a 69 es menor, pero aumenta en el grupo de 70 a 79 y se mantiene el de 80 y más. Ustedes saben que los pacientes frágiles adelgazan porque bajan la masa magra y se transforman en frágiles. Después tenemos que entre los 70 y 79 se mantiene un porcentaje importante de peso normal, también importante de sobrepeso, pero la obesidad es muy alta, ¿ya? Ese color, ¿no es cierto?, ahí que está mostrando la obesidad, ¿no es cierto?, es muy alta. Y después, los 80 años y más, aquí es preocupante por los dos extremos. Es preocupante por el bajo peso y por la obesidad. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, que se mantiene normalidad, se mantiene sobrepeso, pero los dos extremos crecen o se mantienen, ¿no es cierto?, el envejecido y el obeso. Y esa debe ser nuestra preocupación desde el punto de vista de la atención de las personas mayores. Ahora, desde el punto de vista de las patologías neuropsiquiátricas, el primer problema que nosotros encontramos cuando uno le pregunta ¿cómo está usted? Respecto al sueño, el 51,8% dice que tiene trastorno del sueño. El 11,2% manifiesta que tiene síntomas depresivos. Y un 10,4% hay un deterioro cognitivo, que es lo que vemos con el mini mental. Ahora, en esta prevalencia del deterioro cognitivo, fíjense ustedes que tenemos aquí hombres, mujeres y ambos sexos, ¿no es cierto? Tenemos que los hombres en azul, lo que está en azul, que va aumentando de los 69 a los 60, 69 va aumentando, y el de las mujeres es muy parecido. Los dos grupos son muy parecidos, ¿ya? Y en total, los hombres tienen un 10,1%, las mujeres también un 10,6%, un poquitito más, y entre ambos grupos un 10,4%. Pero si lo cruzamos con el nivel educativo, fíjense cómo impacta la salud en el deterioro cognitivo. El que está azul es el que tiene bajo nivel de educación, ¿ya? Es decir, que no logró la educación básica. El que es rojo es el que tiene una educación que probablemente llegó hasta una parte de la educación media, pero no la terminó. Y el que está en gris es el que tiene educación superior, que son más de 12 años de estudio. Y podemos observar, ¿no es cierto?, que los hombres, los que tienen menos educación, fíjense ustedes que el que está en azul tiene un trastorno cognitivo mucho más alto, ¿ya? Medio también está ahí, mucho más bajo, y aquellas personas en hombres que tienen una educación superior, tienen un bajo nivel
¿no es cierto?, tienen un nivel más alto. Y después de mujeres, tenemos, ¿no es cierto?, que tienen trastorno cognitivo, aquellas personas que tienen un nivel bajo, ¿no es cierto?, a nivel bajo, ¿no es cierto?, más trastorno cognitivo que el que está en azul, ¿no es cierto?, ya a nivel medio, que es el rojo, ¿no es cierto?, tienen menos trastorno cognitivo, y los que tienen nivel alto tienen un nivel muy bajo de trastorno cognitivo. Por lo tanto, a mayor educación, menor trastorno cognitivo. Es muy importante, y por eso que cuando uno hace la valoración de las personas mayores, es muy importante preguntar por sus años de escolaridad, porque eso nos van a ir orientando. Si los años de escolaridad son muy bajos, la probabilidad de que el resultado del mini mental sea más bajo es bastante alta, por razones de educación. Después tenemos el déficit sensorial en las personas mayores, que también es muy importante en la comunicación, y usuarios de lentes nos encontramos que el 79,8% usa lentes. Al menos un problema de audición, el 52,4% tiene algún problema de audición. Autorreporte catarata, si ha tenido catarata, fíjese que un 23% es bastante alto, y también los que dicen que han tenido glaucoma también es un 7,7%. Ahora, todos estos problemas, ¿no es cierto?, los dos, la catarata y el glaucoma, el problema es que pueden llevar a la ceguera, y por eso que es muy importante controlarlos y tratarlos. En cambio, el uso de lentes, ¿no es cierto?, puede llevar a la baja visión. Y el problema auditivo, ¿no es cierto?, que puede llevar a un aislamiento, que la persona, como tiene dificultad para comunicarse, prefiere quedarse en la casa. Ahora, desde el punto de vista funcional, encontramos que las personas, medidos con EFAM y Bartel, encontramos que la persona autovalente sin riesgo es un 41%, el autovalente con riesgo un 29%, y la persona que está en riesgo de dependencia un 17%. Y tenemos que el porcentaje de personas con dependencia es un 13%. Entonces, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que el grueso es autovalente, y en eso lo que tenemos que hacer es mantenerlo, mejorar la autovalencia. Los que están en un riesgo de dependencia, que son frágiles, tenemos que hacer esfuerzos por continuidad de la atención para que no lleguen a la dependencia. Y en los dependientes, ¿no es cierto?, observamos que la dependencia leve es la más alta, la moderada va bajando, y la total es más baja, felizmente. Pero ese es el objetivo de medir la funcionalidad. Aquí también tenemos la dependencia de acuerdo a Bartel, y como yo les decía, ¿no es cierto?, el grupo dependiente, ahí está hombres y mujeres, en rojo las mujeres. Los hombres, como ven ustedes que están en azul, tienen menos dependencia, pero el grueso se encuentra en una dependencia leve. Sigue el moderado, ¿no es cierto?, sigue el grave y el dependiente total, ¿ya? Van bajando ahí. Uno podría hacer muchas cosas para que la persona no llegara a la dependencia leve, tratando al frágil, y muchos de los dependientes leves uno los podría pasar a una mejor condición de funcionalidad. Y después, ¿no es cierto?, está toda la problemática después con los cuidadores en ese porcentaje que son dependientes. Ahora, las reflexiones finales, que es una reflexión que hace el Ministerio de Salud, dice: el creciente envejecimiento de la población es un logro de la humanidad. Las personas mayores son y deben seguir siendo un factor importante en el desarrollo de nuestra sociedad. Es decir, ¿no es cierto?, que el envejecimiento no es una fatalidad, es un éxito, pero al mismo tiempo genera un gran desafío, y que dentro del desarrollo de nuestro país los adultos mayores deben ser considerados. Muchas gracias por vuestra atención.